En los años más oscuros de Colombia, cuando el miedo dominaba las calles de Medellín, existía un hombre que generaba terror incluso dentro del propio cartel. Un hombre joven, leal, frío y letal, conocido como alias Pinina. Dicen que no dudaba, que no temblaba y que su lealtad a Pablo Escobar era absoluta. Pero, ¿quién era realmente Pinina? ¿Un simple sicario o una pieza clave en la maquinaria de terror del cartel de Medellín? Hoy te voy a contar su historia. Para entender quién fue Pinina, primero hay que entender el mundo en el que creció. A finales de los años 70 y durante los 80, Medellín era una ciudad marcada por la desigualdad, la violencia y el auge del narcotráfico. En ese escenario emergió el poder del cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, quien no solo construyó un imperio económico, sino también un ejército de jóvenes dispuestos a matar. Entre ellos estaba un muchacho que pronto destacaría por su disciplina y brutal eficiencia, John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Nació en Medellín y, como muchos jóvenes de su época, creció en un entorno donde las oportunidades eran escasas y la violencia formaba parte del día a día. Desde muy joven se vinculó al mundo criminal, pero lo que lo diferenciaba de otros no era solo su disposición a delinquir, sino su mentalidad. Pinina no era impulsivo, era calculador, obedecía órdenes sin cuestionarlas y las ejecutaba con precisión. Esa combinación llamó la atención de los hombres de confianza de Escobar, y no pasó mucho tiempo antes de que el propio capo lo integrara a su círculo más cercano. Dentro del cartel de Medellín, Pinina no era un sicario cualquiera. Se convirtió en uno de los principales jefes de seguridad de Escobar. Esto significaba algo muy claro: no solo mataba, también organizaba, coordinaba atentados, supervisaba operaciones y manejaba grupos de sicarios que ejecutaban órdenes en diferentes partes del país. Su rol era estratégico. Era una pieza clave en la estructura del cartel. Durante los años 80, Colombia vivió una de sus etapas más violentas. El cartel de Medellín declaró la guerra al Estado. La violencia se convirtió en una herramienta para presionar al gobierno y evitar la extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos. En ese contexto, figuras públicas, policías y jueces se convirtieron en objetivos. Aunque no todos los crímenes pueden atribuirse directamente a Pinina, sí formó parte del aparato que ejecutaba muchas de estas acciones. Bombas, asesinatos selectivos y ataques coordinados marcaron una época en la que el miedo se volvió parte de la vida cotidiana. Y dentro de esa maquinaria, Pinina era uno de los operadores más eficaces. Algo que marcó su carrera criminal fue su cercanía con Pablo Escobar. No todos los sicarios tenían acceso directo al capo, pero Pinina sí. Era considerado uno de sus hombres de confianza, alguien que no traicionaría, alguien que cumpliría órdenes sin dudar. En un mundo donde la traición era común, la lealtad era el valor más importante, y Pinina la tenía. Pero el poder del cartel de Medellín no era eterno. A medida que aumentaba la violencia, también lo hacía la presión del gobierno colombiano, apoyado por agencias internacionales. Se formaron grupos especiales para capturar o eliminar a los principales miembros del cartel. Pinina, siendo una figura clave, se convirtió en un objetivo prioritario. La persecución era constante. Las operaciones eran cada vez más intensas. Y poco a poco, el círculo alrededor de los hombres de Escobar comenzó a cerrarse. En 1990, alias Pinina murió en un enfrentamiento con las autoridades. Su caída representó un golpe importante para el cartel de Medellín, no solo por su rol operativo, sino por lo que simbolizaba. Era parte de una generación de sicarios que habían llevado la violencia a niveles extremos. Y su muerte marcó el inicio del debilitamiento del cartel. Pero más allá de su historia criminal, su figura deja una reflexión importante. ¿Cómo un joven termina convirtiéndose en uno de los hombres más temidos de una organización criminal? La respuesta no es simple. Incluye factores como la pobreza, la falta de oportunidades, la influencia del entorno y el poder del dinero fácil. Pinina no fue un caso aislado. Fue parte de un sistema que convirtió a muchos jóvenes en instrumentos de violencia. Hoy,
Décadas después, su nombre sigue siendo recordado como uno de los más temidos dentro del cartel de Medellín. Alias Pinina no fue el líder, pero sí fue una pieza fundamental en una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia. Una historia que nos recuerda hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la violencia se convierte en norma. Si te interesan historias reales como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún episodio, porque detrás de cada nombre hay una historia que merece ser contada.